Buenas noches, por si no saludé a alguno. Vieron que en todas las materias siempre hay alguien que es más experto que otro, ¿no? ¿Nunca les pasó de presenciar o capaz ser parte de una discusión en la que alguien que es experto en una materia es cuestionado por alguien que no sabe nada? ¿No? Como que yo vaya y le quiera cuestionar a Ricardo cómo pintar una casa, ¿no? O, no sé, que yo le vaya a cuestionar de corte de carne a Teo y a Fabián, ¿no? ¿No les pasó? A los que son docentes, ¿no les pasó que sus alumnos a veces les cuestionan? Y ustedes dicen, por dentro dicen, ¿qué saben ustedes? Claro. Pero a veces cuestión cosas que uno capaz sabe que la otra persona está opinando sin saber, ¿no? Los quiero invitar ahí a un pasaje en la cual hay alguien que se atreve a cuestionar a Jesús. No solo que lo cuestiona, sino que hasta lo corrige. En Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 21. Jesús está en una situación en la cual ya varias veces había intentado hablar de este tema con los discípulos y le había sido difícil porque los discípulos no entendían de lo que él estaba hablando, no solo que no entendían, sino que no lo querían aceptar. Vamos a leer ahí Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿No? Jesús lo que quiere empezar a hablar a los discípulos y empezar a advertirles, como empezar a avisarles que él iba a tener que sufrir, ¿no? Jesús les dice que comenzó a declararles, que les comenzó a decir que era necesario que él vaya a Jerusalén, que como dice ahí, que lo agarren los ancianos, los sacerdotes, las autoridades de Jerusalén, y que a manos de ellos él padezca, él sufra, ¿no? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Creo que hoy con el diario del lunes todos lo sabemos. ¿A qué se refería? A su muerte, ¿no? Cuando lo iban a tomar, lo iban a condenar, a llevar preso, posteriormente a crucificar. Pero acá Pedro, ¿qué le dice? Dice que Pedro en el versículo 22 dice, tomándolo aparte, llevándolo aparte, como dice, no, vení Jesús, yo te voy a explicar una cosa. Dice que lo llevó aparte y comenzó a reconvenirle, en otras palabras dice, comenzó ¿no? como a rezongarlo, podríamos decir. Comenzó a intentar de convencerlo que no haga eso. Decía, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿No? Y Jesús enseguida lo vuelve a reubicar. Le dice algo muy fuerte, que es quítate delante de mí, Satanás, ¿no? Le dice algo muy fuerte. Pero le dice algo interesante. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Gracias, Alvarito. Entonces, Pedro estaba equivocado en su visión. No se daba cuenta que lo que Jesús le decía era necesario, tenía que pasar. Y Jesús aprovecha esta situación para darles una lección a los discípulos acerca de que el sufrimiento, de que a veces los malos tragos, la renuncia a uno mismo, es parte de seguir a Jesús, ¿no? También como diciendo, bueno, si yo tengo que pasar por todo esto, ustedes que son mis discípulos también van a tener que pasarlo. Pero en el último versículo ahí que leímos, el 28,
dice algo interesante. Dice, de cierto os digo, que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte. O sea, no van a llegar a morir, no morirán antes, o como dice acá, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cuando hablamos de que el Hijo del Hombre venga en su reino, todos nos imaginamos ¿qué? ¿No? La segunda venida, cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Pero acá podríamos pensar, pero entonces esta promesa que Jesús hizo acá no se cumplió. Porque los que estaban acá, los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, no estaban en un barquito, pero todos los demás no llegaron a ver a Jesús volviendo en su reino, al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué pasó? Saben que si bien no llegaron a ver esta segunda venida de Jesús, el pasaje que viene después nos muestra a qué se refería Jesús. Esta promesa que Jesús había dicho, que le había dicho, algunos de ustedes no van a morir antes de ver al Hijo del Hombre en su reino, no se estaba refiriendo a la segunda venida de Jesús. Jesús les iba a dar como una probadita, ahí como un spoiler, como dice el piberío ahora, un adelanto de lo que iba a ser la venida de Jesús en gloria. Y ese es el pasaje que queremos ver un poco hoy. Es el pasaje famoso de la transfiguración, cuando Jesús se muestra en gloria. Y esto que Jesús le decía a algunos, ustedes no van a llegar a morir antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino, no se refería a la segunda venida, era este adelanto que él les daba de Jesús en gloria y cómo iba a ser, cómo va a ser lo que algún día veremos, o nos tocará verlo ya desde el cielo, a Jesús viniendo en todo su esplendor a buscar a su pueblo. Vamos a leer este pasaje de la transfiguración. Lo vamos a leer desde Lucas, porque da algunos detalles que Mateo no da, pero vamos a Lucas capítulo 9. Pero esto pasa a continuación de lo que leímos recién. Está bueno saber qué es lo que venían charlando los discípulos antes de esto. Porque si no parece una escena colgada, que hay muchas cosas que se entienden viendo de qué venían hablando los discípulos. Lucas 9, vamos a leer del 28 o del 27, que retoma lo que Jesús dijo recién. Del 27 al 36. ¿Quién lo quiere leer? Alguien ahí que tenga voz fuerte y clara, que lea ahí todos esos versículos. Del 27 al 36 de Lucas 9. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vea el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó Pedro a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, le aparecía de su rostro, se hizo otra. La apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestidura blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, hablando de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, y no sabiendo lo que decía. Mientras decía esto, vino una nube que lo cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y porque ellos días no dijeron nada a nadie de lo que había dicho. Bien. Vemos ahí al arranque del pasaje que acá Lucas dice 8 días después, otros evangelios dicen 6 días después. El tema es que una semanita después de lo que habían conversado, dice que Jesús fue el que tuvo la iniciativa y lo llevó a estos 3, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Dice que lo llevó al monte a orar. En otras versiones dice que lo llevó a estar con ellos, a estar a solas, ¿no? Lo llevó para tener un tiempo especial con él.
Es interesante ver cómo la iniciativa de traer a los discípulos para tener un tiempo a solas, para estar juntos, para orar, en este caso la tiene Jesús. Es Jesús el que dice, bueno, vengan aparte. Así como en el pasaje que vimos antes, fue Pedro el que lo llevó aparte a Jesús y le dijo, te voy a explicar algo. Acá Jesús el que lo agarra a los discípulos y es él el que dice, bueno, ahora soy yo el que les quiere mostrar algo, el que les quiere enseñar algo. Y Jesús lo lleva aparte. Y con nuestra vida es igual. Cuando nos acercamos a Dios, cuando queremos acercarnos a Él, conocer más de Él, sí, es una decisión que tomamos nosotros. Pero está bueno saber que Dios es el que quiere mostrarnos más de Él. Dios es el que quiere revelarse a nosotros. Estos últimos sábados estuvimos viendo con los jóvenes de que Dios se reveló a través de Jesús. Y Dios siempre fue el que tuvo la iniciativa de mostrarse a nosotros, de mostrarnos cómo es Él, de poder mostrarse para que nosotros conozcamos más de Él. Y en este caso Jesús los lleva, los sube al monte para orar, para estar a solas con ellos. Y nos relata algo interesante, ¿no? Dice en el versículo 29 que entre tanto que oraba, la apariencia del rostro de Jesús se hizo otra, ¿no? El rostro de Jesús se transformó. Su vestido empezó a ser blanco y resplandeciente. En otras versiones incluso dice, en otros pasajes, dice que era tan blanco que no había ningún lavador, ningún lavandero en toda la tierra que pudiera dejar las vestiduras tan blancas. Y lo que los discípulos estaban viendo de Jesús no lo habían visto antes. Jesús no empezó a ser otro. Jesús no empezó a mostrar una faceta que no tenía. Jesús siempre fue así. Lo que pasa que esa apariencia de Jesús hasta ese momento estaba velada para los discípulos. Los discípulos no la podían ver. No es que Jesús se transformó en otra persona, ¿sí? No es que Jesús hizo un cambio ahí, dejó de ser Jesús y empezó a ser otro. Jesús siempre fue Dios, siempre tuvo esta majestad, ¿no? Siempre fue tan glorioso como lo vieron los discípulos ahí. Pero en ese momento Jesús quiso mostrarse un poco más a ellos y quiso darles esa probadita, como decíamos, de la gloria que Él va a tener el día, o que todos vamos a poder ver el día que Él venga a buscar a su iglesia. El día que Él venga. Y esos discípulos tuvieron como un adelanto, una experiencia que no todos tuvieron. Y si bien nosotros conocemos intelectualmente todas las facetas de nuestro Dios, sabemos que Dios, por lo que hemos leído, por lo que hemos escuchado, cómo es Él, cómo nos ama, cómo nos trata, a veces hay cosas que no las disfrutamos o no las tenemos tan presentes de las características de nuestro Dios. Dios es un Dios que abarca muchísimas cosas, ¿no? Pero a veces en la diaria vemos solo una parte de Dios. O estamos viendo solamente un aspecto que capaz es el que afecta más nuestra vida diaria. Pero Dios quiere también que nosotros, figuradamente, subamos al monte, tengamos momentos con Él de más intimidad, de oración, así como Jesús quiso tener con sus discípulos, y mostrarnos un poco más de cómo es Él. No es que nos vaya a mostrar algo distinto que a otros, ¿no? Dios es igual para todos. Pero sí Dios quiere que nosotros podamos tener momentos de intimidad en lo cual lo conozcamos de forma más profunda, en lo cual podamos llegar a una visión más completa de quién es Él. Porque a veces una visión pequeña y limitada de quién es nuestro Dios nos puede afectar en la forma en la que vivimos, en la fe en la que tenemos, en las cosas que nosotros creemos y cómo nos relacionamos con Dios. Si nosotros a veces solamente conocemos un aspecto de Dios, capaz que la forma en la que me relaciono con Él y por tanto me relaciono también con mis hermanos es solamente de una manera. Pero Dios quiere que nosotros conozcamos la plenitud de cómo es Él, que conozcamos distintos aspectos de nuestro Dios, que vayamos más profundo, que tengamos esa revelación que tuvieron los discípulos. No estoy hablando de que Dios nos vaya a revelar algo nuevo, ¿no? Todo lo que Dios quiso revelar ya lo reveló a través de Jesús y ya está revelado en su palabra. Pero sí quiere que tengamos tiempo a solas con Él para poder mostrarnos lo que Él ya reveló y lo que Él quiere que nosotros podamos conocer de Él. Pero nos cuenta acá que aparecen dos personajes en escena, versículo 30 ahí de Lucas, capítulo 9, que dice mientras pasaba esto, ¿no? Que mientras Jesús oraba, que su apariencia se transfiguraba y sus vestidos resplandecían, dice, he aquí dos varones que hablaban con él. Aparecieron dos personas que no eran ni
Ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, ¿no? Aparecieron otros dos. Dice, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Dos cosas interesantes de que aparecieron Moisés y Elías. Primero dice que aparecieron rodeados de gloria, pero no que ellos tenían la gloria, ¿no? Cuando leemos lo que pasó con Jesús, cómo Él se transfiguró, vemos que la gloria emanaba de Jesús. Él mostraba su propia gloria. Moisés y Elías estaban rodeados de gloria, también por la situación, pero no venía de ellos. Y ahora vamos a ver un poco más de eso. Pero me llama mucho la atención que ellos aparecieron ahí no para alabar a Jesús, no para cantarle, no para sentarse con los discípulos y contemplar eso. ¿Qué dice ahí el versículo 31 que estaban haciendo ellos? Hablaban con Jesús mismo de la partida, hablaban del sufrimiento que Jesús... ¿Se acuerdan eso que Jesús quiso hablar con sus discípulos y ellos no le dieron corte, incluso intentaron corregirlo? ¿No? Esto que Pedro le dijo, no va a ser así, Jesús, mirá, fíjate, podés cambiar los planes. De alguna manera, por algo, el Padre decidió enviar a Moisés y a Elías en ese momento para que hablaran con Jesús de lo que Jesús iba a padecer, de la partida, de que Jesús iba a tener que morir. Y ellos estaban hablando con Jesús de ese tema que él tenía ganas de hablar con los discípulos, pero los discípulos no lo dejaban. No. Cada vez que él quería, y porque eso que leímos hace un rato no es la única vez. Jesús más de una vez quiso hablar del sufrimiento que se le venía por delante y todas las veces los discípulos le cambiaban de tema, le discutían, ¿no? Él era el experto en el plan de salvación, como decíamos hoy, era el experto en el tema, iba uno que no sabía nada y le discutía. Le decía, no, esto no va a ser así. Pero bueno, si bien los discípulos no lo escucharon, hasta intentaron corregir y cambiar el plan de Dios, Dios avala y confirma ese plan que tenía, mandando a Moisés y a Elías a hablar con Jesús sobre eso, hablar sobre su partida, hablar sobre el sufrimiento que se le venía por delante. ¿Qué cosas tiene Dios para nosotros? ¿Qué planes tiene Dios para nosotros? Que nosotros intentamos decir, no, Dios, yo te voy a explicar. En realidad no es así como vos querés. Mirá, tiene que ser así y asá, ¿no? A veces somos como Pedro, ¿no? Bastante tercos, que Jesús quiere hablar algo con nosotros, Dios quiere hablar algo con nosotros, quiere corregirnos en algo, quiere mostrarnos algo que Él quiere para nuestras vidas. Y nosotros como Pedro lo llevamos aparte y le intentamos explicar cómo es la cosa. Porque parece que necesitan una corrección los planes de Dios. Ojalá podamos, no se va a necesitar eso de que vengan Moisés y Elías, pero ojalá seamos nosotros los que estemos dispuestos a hablar con Dios de los planes que Él tiene y no le esquivemos el tema como hacían los discípulos. Pidamos que Jesús revele su gloria, que Dios nos muestre su forma de ser, que nos muestre todas las características que Él tiene, pero también que nos muestre los planes, los propósitos que Él tiene para nosotros. Hay cosas que están clarísimas que son para todos iguales, que son la santificación, la salvación, que son propósitos que Dios quiere para todos. Pero capaz hay cosas más personales de la vida de cada uno que no están acá en la Biblia, pero Dios quiere que nosotros podamos conocerlas. Dios quiere que en esos momentos de intimidad, de subir al monte a orar, en esos momentos de subir al monte a estar a solas con Dios, Él quiere revelarse Él, pero también quiere revelar sus propósitos, quiere revelar los planes que Él tiene. Pero tenemos que estar abiertos a escuchar lo que Él quiere y no ser tercos así como lo era Pedro. Y después aclara algo interesante en Lucas 32, que dice que Pedro y los que estaban con él, ¿no? Hablando de los otros dos discípulos que estaban, dice que estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¿Cómo te puedes dormir ahí? No sé, uno se pregunta capaz, ¿no? ¿Cómo podían estar con sueño cabeceando, estando sucediendo lo que pasaba? Que estaba Jesús transfigurado, con otra apariencia, con la vestidura brillante. Aparecieron Moisés y Elías, gente que había dejado la tierra muchísimos años antes, gente súper conocida para ellos, porque todos los judíos sabían quién era Moisés y Elías, gente muy importante para la cultura y para la religión judía. Y ellos estaban cabeceando de sueño. Para nosotros es impensado, ¿no? Uno dice, nada, no, solo los discípulos, no puede ser. Pero nosotros somos igual o peor. Porque a veces, capaz, bueno, nuestro cuarto no va a brillar, no va a aparecer
Moisés y Elías, pero en los momentos de intimidad que Dios quiere que tengamos con Él, también suceden cosas espectaculares. Y nosotros a veces, como dice acá, estamos luchando, ¿no? Puede ser con el sueño, como lucharon ellos, pero puede ser con otras cosas. Luchamos con 1000 cosas que tenemos para hacer. Me despierto y ya empiezo a pensar en la cantidad de pendientes que tengo en el día, o empiezo no sé, a distraerme. Y hay un enemigo silencioso entre nosotros y nuestra relación con Dios. ¿Qué es esto? Que es el cansancio, la apatía, la falta de interés, la distracción, es el desánimo, la pereza, ¿no? Como la pachorra ahí, la modorra espiritual, ¿no? Que uno dice, bueno, sí, ahora después. Y está ahí Jesús esperando para revelar su gloria, para darse a conocer a nosotros, para que nosotros conozcamos más de Él, para revelarnos sus planes, sus propósitos, y nosotros cabeceando, a ver si... Pero qué bueno que estos discípulos pudieron permanecer despiertos, y gracias a eso pudieron ver lo que estaba pasando. Tenemos ese desafío de nosotros también poder permanecer, ganarle a nuestra propia fuerza, nuestra propia, no sé, llámenle como quieran, carne, pereza, lo que quieran, pero ganarnos a nosotros mismos y ser más fuertes que eso para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Es verdad que es Dios el que quiere que vayamos al monte y que quiere mostrarse, y es Él el que quiere darse a conocer a nosotros. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, si nosotros no nos mantenemos despiertos y no vencemos las cosas que nos frenan, no vamos a poder conocerlo más en profundidad. Y después que pasa esto, ahí en el versículo 33, se vuelve a repetir una escena. Otra vez Pedro lo llama a Jesús, dice, vení, te voy a explicar una idea que tengo. ¿Quién lo lee ahí? Versículo 33 de Lucas 9. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, vuelve para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabían lo que decía. ¿Por qué la Biblia lo relata como algo malo de Pedro? ¿No? Porque vieron que al final la deja caer ahí, dice, no sabiendo lo que decía. En otro pasaje paralelo, en otro evangelio, dice incluso que Pedro lo decía porque tenía miedo. No sabía lo que decir, entonces, como estaba con miedo y no sabía qué decir, en vez de callarse, dijo algo que estaba mal. ¿Pero por qué es malo? ¿No? Si la intención de Pedro parece estar perfecta. Lo que Pedro propone no parece una mala idea al principio, ¿no? ¿Qué le está proponiendo? Dice, hagamos 3 enramadas, no sé cómo le llamaríamos, armemos 3 carpitas, 3 chozas ahí, para que podamos permanecer acá, para que este momento sea eterno, para que esto no termine. Pero a veces no basta solamente con tener una buena intención y decir, bueno, yo quiero hacer lo que creo que es lo mejor, sino que lo que tenemos que hacer es buscar si lo que nosotros creemos que es lo mejor para Dios, si es lo que Dios cree que es lo mejor. Vieron que Pedro, cuando le propone esa idea a Jesús, otra vez, lo lleva aparte, dice, apartándolo de ellos, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros, y ahí empiezan con la idea de armar las chocitas. Pero, ¿cuál era la base que Pedro tenía? Yo te voy a proponer algo que es bueno para nosotros, bueno para mí y bueno para los otros discípulos. Nunca se preguntó si era bueno para lo que Jesús tenía pensado, nunca se preguntó si era bueno para los otros discípulos que habían quedado bajo el monte. ¿No? Era bueno para él. Era un deseo que él tenía, era un deseo personal. Pero saben que Pedro, si bien tiene algo espectacular que ojalá lo podamos imitar, que ojalá nuestro anhelo pueda hacer disfrutar tanto de la presencia de Dios como Pedro quería, ¿no? De poder hacer eterno ese momento íntimo con Dios, que a veces nosotros capaz estamos en nuestro tiempo de oración o nuestro tiempo de lectura, pero bueno, yo sé que tengo hasta el cuarto, me faltan 5 minutos, a ver cómo les tiro, ¿no? Estamos ahí como viendo a ver cuándo se termina el devocional, así me voy a hacer otra cosa. Y ojalá tuviéramos ese anhelo que Pedro tenía de disfrutar la revelación que el Padre le estaba permitiendo ver a través de Jesús, por sobre cualquier otra cosa. Pero aún así estaba cometiendo 2 errores en esa propuesta que le hacía. Pedro dice que quería hacer 3 enramadas. Saben que esas enramadas no era simplemente algo para darles ahí abrigo y protección, para que se pudieran quedar y capaz pasar la noche. No era solamente armar un camping, ¿no? Saben que las enramadas venían de una tradición judía de un festival que se llamaba el Festival de los Tabernáculos, o la Fiesta del Tabernáculo. Que lo que hacían los judíos justamente era juntarse y armar
estas enramadas, estas chozas de forma simbólica para adorar, para reconocer, para exaltar a nuestro Dios. Pero ahí Pedro lo que está diciendo es, vamos a armar algo de esto, vamos a armar estos tabernáculos, vamos a armar estos lugares de adoración para Jesús, para Moisés y para Elías, ¿no? Ahí Pedro ya empezó a tener un poco, se desvió un poco la mirada. Está bien, la intención de permanecer ahí viendo la excelencia y la grandeza de Jesús, era bárbara la intención. Pero él quería estar ahí para poder disfrutar y para poder exaltar y adorar a Jesús, pero también a Moisés y a Elías. Y si bien fueron tremendos hombres de Dios, eso no lo pone nadie en duda. La gloria de Moisés y de Elías no se compara, ni se va a comparar, ni se comparó en ningún momento con la de Jesús. Y pensando nosotros, cuando nosotros disfrutamos esos momentos que así como Pedro decimos, ojalá esto fuera eterno, ¿no? Yo pienso la semana que terminó la campaña, el fin de semana que terminó la campaña. Estábamos todos ahí haciéndonos cosquillas con los ángeles, estábamos todos en el cielo casi, ¿no? Estábamos allá tocando el cielo con las manos. Pero, ¿qué disfrutamos de esa semana? Y esto es algo para preguntarnos, porque a veces uno anhela esos momentos y ahora se viene a retiro de hombres, se vienen las conferencias. Son momentos que están buenísimos, no digo que no. Pero ¿qué anhelo de eso? Anhelo que sé que Dios me va a hablar, que sé que la comunión con otros hermanos es de bendición porque Dios la quiere, o lo anhelo porque sé que es una excusa para juntarme a comer un asado con un amigo, o porque sé que bueno, que el domingo de la campaña tuvimos bautismo, pero estuvo bueno el asado, estuvo bueno, o porque viene tal persona, ¿no? Viene X persona que sé que la tengo allá arriba. ¿Qué es lo que disfrutamos de los momentos que anhelamos que sean eternos? ¿La presencia de Dios ahí, lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está mostrando y enseñando? ¿O lo que Él lo rodea? Que no es malo, ¿no? Moisés y Elías no eran malos, no lo pongamos ahí tampoco como los enemigos de la película. Pero no es en lo que tenemos que poner el foco. Y ese quizá era el primer error que estaba cometiendo Pedro. El poner a lo que rodeaba a Jesús al mismo nivel que a Jesús. Poner a Moisés y a Elías al mismo nivel y querer exaltarlo y adorarlo también al mismo nivel que a Jesús. Y después había otro segundo error. Que él quería que eso fuera, ¿no? Si le preguntabas a Pedro, ¿cuánto querés que dure esto? Capaz decía, ¿no? Que hasta que me muera, ¿no? Poder seguir disfrutando de Jesús revelado, de Jesús. Y bueno, obviamente la compañía de Moisés y Elías, sin duda que, como decíamos, no están a la altura de Jesús, pero tampoco eran malas, eran muy buenas compañías. Pero hay cosas que Pedro no estaba teniendo en cuenta. ¿Qué pasaba en ese mismo momento? Mientras estaba Pedro, Jacobo y Juan junto con Jesús y Moisés y Elías ahí en el monte. ¿Qué estaba pasando abajo? Sigamos ahí unos versículos después, en Lucas 37. Perdón, Lucas 9, versículo 37. Unos versículos después, ahí, Lucas 9, versículo 37. Les leo, dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y le pedí a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿No? Mientras estaban Pedro, Jacobo y Juan en el monte, disfrutando la presencia de Jesús revelado y de la compañía de Moisés y Elías, los otros discípulos estaban intentando apagar un incendio. Había venido un padre desesperado con un hijo poseído, endemoniado, y el padre le dijo, por favor, ustedes que son los seguidores de Jesús, hagan lo que hace Jesús. Liberen a mi hijo, saquen el demonio, sánenlo. Y como dice ahí el padre, ¿qué pasa? Le rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron, ¿no? A tal punto que Jesús lo responde bastante duro, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos, dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y hasta cuándo os he de soportar? Y ahí le dice al padre, bueno, trae a tu hijo, yo lo soluciono.
Y los discípulos, un par de versículos después, le dicen, ya cuando estaban en privado, cuando ya se había ido el resto de gente, dice Jesús, ¿por qué no pudimos? ¿Qué pasó que nosotros no pudimos? O sea, mientras Pedro estaba fascinado con lo que estaba pasando arriba del monte, había gente que necesitaba de Jesús. Había gente que necesitaba también de Pedro, de otros discípulos. Y saben que la fe que nosotros fortalecemos cuando tenemos estos encuentros con Jesús no es para quedarnos en el monte, ahí, viviendo en esto, en esta nube, para siempre. La fe que Dios fortalece, si no la compartimos con otros, si no es para servir a otros, para ayudar a otros, para vivir en comunidad con otros creyentes, no sirve nada. Dios no quiere revelarse a vos para que vos lo conozcas y te encierres ahí en un monasterio, como hacen algunos, tienen por práctica y dicen, no, yo me voy a encerrar acá, así me dedico a conocer a Dios. ¿Y para qué te sirvió? Dios quiere revelarse a vos, quiere que lo conozcas más, para que esa fe que se fortalece y eso que vos conocés de Dios, lo puedas usar en el servicio a los demás, lo puedas usar animando a otros hermanos, lo puedas usar enseñando a otros, predicando el Evangelio. ¿Sí? Cuando Jesús baja del monte y se encuentra con esta incredulidad, los confronta fuertemente. A los discípulos que estaban abajo, ahora ya no estamos hablando de Pedro, Jacobo y Juan, a los que estaban abajo los confronta y les dice, ustedes tuvieron falta de fe, por eso no pudieron. No es que tenían falta de poder, porque en el versículo 1 del capítulo 9, miren lo que le dice Jesús. Esto, ¿no? Varios días antes. 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Jesús ya le había dado el poder para hacerlo. ¿Por qué no lo pudieron hacer? ¿Porque le faltaba poder? No, porque no tenían fe. Jesús lo deja claro ahí, no tenían fe. Y nosotros tenemos un poder que Dios nos dio de poder predicar a otros, de llevar el Evangelio, de transformar nuestras vidas, de que nuestro carácter se moldee, de que otros vean a Dios reflejado en nosotros. Y no es que no tenemos el poder para hacerlo, porque Dios nos da ese poder. Nos falta fe y esa fe se fortalece en estos momentos de intimidad con Él. En estos momentos en los cuales Dios se revela de una forma especial a nosotros. Ahí es donde nuestra fe se ve fortalecida y donde tenemos la fe suficiente para poner a trabajar ese poder que Dios nos da para hacer cosas maravillosas. Y con hacer cosas maravillosas no me refiero a expulsar demonios, a sanar enfermos, que si Dios lo quiere va a pasar igual. Pero lo que me refiero a cosas tan maravillosas y tan difíciles a la vez como cambiar nuestra vida, como cambiar nuestra conducta. El deseo que Pedro tenía de mantenerse en el monte, de quedarse ahí, es lógico, es lo normal. Él posiblemente proponía quedarse ahí porque, como veíamos, no quería que Jesús pase por el sufrimiento que se le venía. Entonces dijo, estamos acá pasando bien, está Jesús, está Moisés, está Elías, estamos nosotros, estamos todos bien. Vamos a quedarnos acá. Jesús ya está, viste que no es necesario que pases por el sufrimiento, quedémonos. Pero Dios no quería que esa situación sea para evitar el sufrimiento que se le venía. Dios, a través de la situación, de los momentos que se nos revela, a través de los momentos de intimidad con nosotros, Él no busca que con eso nosotros olvidemos los problemas que tenemos. No busca que Dios, cuando estamos en comunión con Él, no busca que nosotros digamos, ya está, no tengo más problemas. Él busca con eso darnos ánimo, alentarnos, fortalecernos para bajar del monte y enfrentar la vida y seguir caminando en el día a día. Las experiencias de cercanía y de conocimiento de Jesús no son solamente para un deleite personal, sin duda que lo son. Y Dios quiere que nos deleitemos en Él de forma individual, eso está claro. Pero se complementan con bajar del monte y obedecer y vivir una vida como Él quiere. No es solamente para estar ahí. ¿Sí? De tal manera se había equivocado Pedro que mientras él estaba hablando y le estaba proponiendo esto a Jesús, aparece el Padre en una nube, ahí dice en Lucas 9:34. Lucas 9:34 dice, mientras él decía esto, o sea, mientras Pedro proponía esto de quedarse ahí para siempre, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿No? Pedro estaba diciendo tal barbaridad, aunque tenía la mejor intención del mundo,
se estaba equivocando, que tuvo que venir el Padre mismo y corregir ahí. Si no, no, se están equivocando. Acá mi hijo amado, al que tienen que escuchar, al que tienen que obedecer es a Jesús. No son ni Moisés ni Elías, ni es tu propia voz, Pedro, la que tenés que escuchar. La voz que tenés que escuchar es la de Jesús. El Padre, en ese momento de intimidad, disipó todas las dudas, sacó todas las dudas que podía haber, que tenía Pedro, y capaz los otros dos discípulos también, aunque no los menciona, seguramente tenían el mismo miedo que Pedro, solo que ellos se quedaron callados. ¿Qué es lo que Dios tiene que venir a aclararte? ¿Qué es lo que Dios tiene que venir a sacarte la confusión? ¿Qué voz estás escuchando por encima de la de Jesús? ¿No? Puede ser un referente, como decíamos, puede ser un Moisés, un Elías que vos tenés ahí arriba, que vos decís, esta persona está allá arriba, que muchas veces son usadas por Dios, no estoy diciendo que no, y están puestas por Dios para aclararnos cosas, pero si escuchamos a una persona por encima de Jesús, ahí hay un problema. ¿Qué otra voz es? ¿La voz del miedo, como tenía Pedro? La lógica que tenía Pedro, decir, bueno, ves, esto es mejor que el sufrimiento que vos decís que tenés que pasar, quédate acá. Tu lógica está por encima de la voz de Jesús, tus emociones, nada de eso tiene que ser superior a la voz de Dios. Entonces, así como el Padre disipó las dudas de Pedro, le dijo, no, ni lo que vos proponés, ni lo que puedas llegar a pensar que dicen Moisés y Elías, acá lo que tenés que escuchar y al que tenés que obedecer es a Jesús. ¿Qué pasa después de esto? Versículo 36, ¿quién lo lee ahí? Y cuando cesó la voz, Jesús fue llevado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Cuando esa voz cayó, ellos estaban con el rostro en tierra porque estaban con miedo, se habían postrado. Cuando esa voz cesó, cuando el Padre dejó hablar, ellos levantaron la mirada. En otros evangelios aparte lo deja hermoso representado, dice, ellos levantaron la mirada y vieron solo a Jesús, ¿no? Cuando Dios habla de tal manera que no queda duda a quién hay que seguir, que no es ni la gloria, ni los referentes, ni los líderes, ni Moisés, ni Elías, ni cosas tremendas que podamos conocer, que lo único que hay que seguir y obedecer es a Jesús. Estas experiencias profundas con Dios, estos momentos de intimidad con Dios, son necesarias. Pero son necesarias no para quedarnos fascinados y nublados con la emoción del momento, con lo que nos deja ese momento, sino que son necesarias para redireccionar la mirada a Jesús. Y sepamos que ese Jesús que es el centro cuando estamos ahí en el monte, que ese Jesús que se revela, que se ilumina cuando estamos ahí en el monte, es el mismo Jesús que baja del monte con nosotros y que nos acompaña en el día a día, cuando capaz no estamos tan íntimamente con Él. Pero es el mismo que está allá arriba y es el mismo que baja con nosotros para después pasar el día a día. Hay algo interesante que Jesús les dice que se callen, que no digan nada de lo que habían visto. Acá en Lucas no dice que fue Jesús, pero dice que fue hallado solo y ellos callaron. Pero nosotros los evangelios, el Mateo y el Marcos, deja claro que es Jesús que le dijo a ustedes, calladito. No digan nada de lo que vivieron acá en el monte hasta que yo resucite. ¿Ah? No digan nada. Incluso el Marcos, capítulo 9, versículo 10, en el otro evangelio, cuando cuenta la misma historia, Marcos 9, versículo 9. Dice, y descendiendo ellos del monte, Jesús les mandó a que no dijesen esto a nadie de lo que habían visto ni de lo que habían vivido, sino recién cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y los discípulos obedecieron, dice, guardaron la palabra entre sí, pero discutiendo, ¿qué sería esto? ¿Qué sería aquello de resucitar de los muertos? ¿No? Los discípulos seguían sin entender lo que Jesús tenía que hacer, que Jesús tenía que morir, tenía que sufrir, morir en la cruz y resucitar. Y Jesús ya les había avisado que esto iba a pasar. Pero ellos obedecieron, ¿no? No esperaron a entender todo lo que Jesús les decía para obedecerlo. Jesús les dijo, ustedes no digan nada hasta que me vean resucitar de los muertos. Ellos no entendieron a qué se refería con eso de resucitar de los muertos. Todavía no comprendían el plan completo que Dios tenía. Pero no por eso empezaron a desobedecer a Jesús y a contar lo que habían visto. Dice que igual se quedaron callados la boca. Esto nos deja dos enseñanzas lindas que, aunque no entendamos lo que Dios nos está pidiendo,
obedezcamos. Pero además, ¿por qué Jesús les pide que se callen? ¿Por qué no salir a contar a los cuatro vientos lo que habían visto? Si era maravilloso. Pero la transfiguración sola, como un evento aislado, podía llegar a ser malinterpretada por los demás, ¿no? Y ayer con los jóvenes hablábamos un poco de eso, que la expectativa que el pueblo tenía del Mesías. Si ellos contaban que habían visto a Jesús revelado con toda la gloria del Padre, ¿no? Capaz que ellos podían caer en una idea de un Mesías triunfalista, que solamente venía con poder, que era glorioso, que era poderoso, y esa idea era totalmente opuesta a lo que iba a pasar, de que el Mesías iba a sufrir, iba a morir, y tenía que pasar por la muerte. Después iba a resucitar con toda esta gloria que ellos vieron, pero primero iba a tener que pasar por ese sufrimiento. Y en ese momento los discípulos ni siquiera entendían bien lo que habían vivido, ni para qué era lo que habían vivido. Pero miren lo que dice Pedro varios años más tarde, ¿no? Ahí en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, y con esto vamos terminando. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16 al 19. Lo voy a leer en la NTV, que está muy lindo como Pedro lo cuenta. Es el mismo Pedro que escribe esta carta muchos años después. Es el mismo Pedro del que estamos hablando, que estaba en el monte, que no entendía, que le discutía a Jesús, le decía, no, tus planes están mal, y que después cuando le dijo, cállense hasta que yo resucite, Pedro seguía sin entender a qué se refería. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, pues no estábamos, Pedro dice esto, ¿no? Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cuando dice nosotros, dice él, Jacobo y Juan, vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Y miren lo que dice Pedro. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Es re interesante que Pedro en ese momento no entendió. Obedeció, se quedó callado, no dijo nada, pero ni siquiera entendía ni por qué, ni entendía a qué resurrección se refería Jesús. Había vivido algo tremendo, que lo había disfrutado, porque vemos por lo que Pedro dice que lo estaba disfrutando, él quería que eso permanezca, pero no lo entendió del todo. Pero años después, él escribe esto y dice, gracias a esa experiencia de haber visto a Jesús así, yo ahora tengo plena confianza, como dice ahí, confiamos aún más en el mensaje que proclaman los profetas. Y a veces los momentos de intimidad con Dios no son para que lo entiendas. A veces hay cosas que uno lee que nos hacen bien, que no entendemos del todo. A veces hay cosas cuando estamos orando que sentimos, porque los sentimientos no son malos, pero que no entendemos del todo, pero son disfrutables. No te rompas la cabeza intentando entender todo, absolutamente todo lo que Dios te dice o te habla en los momentos de intimidad con Él. Hacé como Pedro, atesorá esas cosas y un tiempo después vas a ver que esas cosas van afianzando tu fe, van a ir fortaleciendo la fe. Y como dijo Pedro, debido a esa experiencia, ahora confío más. ¿Sí? Una experiencia que en el momento no entendió. Incluso antes de que Jesús fuera crucificado, es como que Pedro tuvo una amnesia, se olvidó todo, negó a Jesús. Pero años después, cuando él ya vio lo que había pasado, entendió y decía, mirá lo que Jesús me estaba hablando. Era esto. Y es así, los momentos de intimidad con Dios no siempre son para entenderlos del todo. Hay momentos que son simplemente para maravillarse, para dejarse maravillar por Dios y punto. Puede ser en un momento de oración, puede ser leyendo la Biblia, puede ser viendo un milagro que hayas visto de Dios obrando de alguna manera, obrando en tu vida, obrando en la vida de algún hermano. No entiendo cómo pasó. No intentes entenderlo. Disfrutalo, maravillate
y eso va a fortalecer tu fe. Esas cosas van fortaleciendo nuestra fe y no todo hay que pasarlo por la mente y la razón. Si bien es algo importante que Dios nos dejó, son cosas que Dios va dejando en nuestro corazón. En los evangelios relata cómo María, la madre de Jesús, dice en un momento que cada cosa que veía de Jesús, ella la atesoraba en su corazón. Guardaba silencio y la atesoraba en su corazón. Algo muy interesante. María capaz no entendía todo lo que pasaba, ¿no? Imagínense, pónganse en el lugar de ella, no era fácil tener un hijo como Jesús. Pero dice que cada cosa que ella veía de su hijo, la atesoraba en su corazón y la guardaba. Y esas cosas después van haciendo crecer, van afirmando nuestra fe y nuestra confianza en Él a través de ir conociendo cada día más a Jesús. Así que como conclusión, dejemos que Dios nos lleve al monte, dejémonos llevar a esos lugares de encuentro que Dios quiere tener con nosotros. Dejémonos llevar, pero también mantengámonos despiertos, ¿sí? Dios quiere que vayamos a esos momentos de intimidad con Él. Dios quiere que lo veamos, quiere que presenciemos y disfrutemos de su poder. Pero nosotros tenemos que vencer nuestra carne, tenemos que vencer nuestros propios deseos para poder vivir de esto. Disfrutemos ver a Jesús revelado como el Supremo, como el dueño de todo, como el autor, como lo vieron ellos, con un esplendor, con una gloria, que capaz otras veces no lo vemos. Capaz a veces vemos a Jesús como un maestro. Incluso Pedro cuando le habla ahí a Jesús le dice maestro. O sea, capaz lo vemos como un maestro, como alguien que nos enseña. Pero disfrutemos también de ver a Jesús como el soberano de todo. Disfrutar de ver y confiar en que Jesús está en control de todo, aún de las cosas que no entendemos. Sepamos que esa soberanía, que esa autoridad que Jesús tiene, no viene para anular el dolor, el sufrimiento. Así como Jesús no le mostró todo su poder para decirle, bueno, todo este poder que yo tengo, ahora lo voy a usar para no sufrir. No. Jesús le mostró todo su poder, le mostró toda su gloria para que ellos confíen que a pesar del sufrimiento, Él estaba en control y que el plan de Dios era perfecto. ¿Sí? El disfrutar de Dios, el disfrutar de toda la gloria de Jesús, nos ayuda y nos da ánimo, nos recuerda que Él tiene el control aún en los momentos difíciles y que así como Pedro no queremos pasar por eso. ¿Sí? Es normal que no queramos pasar, pero aprovechemos los momentos en los cuales Dios nos muestra todo su poder para atesorar eso en nuestro corazón, para retenerlo y en los momentos que lo necesitemos, decir, no, yo conozco, yo he visto el poder de Dios y he visto su grandeza. Esta situación no me asusta. Esta situación no me va a ganar, ¿no? Como le podía pasar a Pedro. Escuchemos su voz por sobre todo. Así como el Padre dijo ahí, esta es la voz que tienen que escuchar. A Él escuchen. Escuchemos la voz de Jesús sobre todo. Y las experiencias que tengamos con Jesús en el monte, las experiencias que tengamos en intimidad con nuestro Dios, no son para que sean eternas en el sentido de que estemos todo el día en eso, o toda nuestra vida en eso. Son para recordarnos que ese mismo Dios que se revela, que es poderoso, que vemos su gloria en intimidad, es el mismo que baja al valle y que también ahí está para obrar, que también ahí es suficiente y que aunque capaz en algunas situaciones no lo veamos con todo ese esplendor y pensemos que faltan cosas, recordemos que el Jesús que estuvo en el monte es el mismo Jesús que después bajó y que después estuvo con sus discípulos caminando y sufrió y pasó por situaciones que no entendían los discípulos. ¿Sí? ¿Puedes orar para terminar, Teo?